Lectura número 7. Arraigados y cimentados en el amor. El término arraigado y cimentado se usa en múltiples referencias por nuestro Señor como una ilustración. Las raíces son la parte invisible de las plantas, que se encuentra bajo tierra pero proporciona la nutrición, la estabilidad y la humedad necesarias para la supervivencia y el crecimiento de las plantas. Para que vosotros, arraigados y cimentados en el amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Efesios capítulo 3, versículos 17 y 18. En este versículo de la Biblia, el arraigo se presenta como la condición para comprender la verdad en sus tres dimensiones. Se indica que en caso contrario la comprensión será limitada, incompleta o parcial. La fe y la oración son necesarias para que podamos contemplar las cosas profundas de Dios. Nuestras mentes están tan atadas a ideas estrechas que captamos puntos de vista limitados de la experiencia que tenemos el privilegio de tener. El engaño. Según el famoso psicólogo Sigmund Freud, 1856-1939, la religión es solo un fruto de la mente y la imaginación humanas. ¿Es realmente solo una teoría e imaginación? ¿Dónde está el final de la imaginación y el comienzo de la experiencia real? El apóstol Pablo dice: pero si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana, y también vana es nuestra fe. Primera de Corintios 15, versículos 13 al 14. El profeta Isaías también observó este fenómeno religioso diciendo: id a este pueblo y di, oyendo, oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y sus oídos se entorpecen para oír, y sus ojos se han cerrado. No sea que vean con sus ojos, oigan con sus oídos, y comprendan con su corazón, y se conviertan y yo los sane. ¿Cómo pasamos de lo abstracto a la realidad, del conocimiento a la comprensión, de la teoría a la práctica? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos capítulo 11, versículo 3. La fe es un don misterioso que Dios nos da por la presencia de su Espíritu. Sin embargo, en nuestra percepción de la fe encontramos una diferencia entre la fe viva y la fe muerta. La ilusión de la mente puede ser tan convincente que muchos imaginan que tienen fe, mientras en realidad están lejos de su naturaleza real. Jesús dijo a sus discípulos: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Mateo 7:21. Así los postreros serán primeros, y los primeros postreros, porque muchos serán llamados, pero pocos escogidos. La definición de Dios de la fe y la experiencia religiosa es diferente a la del hombre. El apóstol Santiago advirtió a los seguidores de Cristo que si alguno de vosotros parece ser religioso y no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón, la religión de éste es vana. Santiago capítulo 1, versículo 26. Oh, qué triste será el fin de las personas que viven en una ilusión de fe. Leemos acerca de la nación judía, porque a nosotros fue anunciado el Evangelio, así como a ellos. Pero la palabra predicada no les aprovechó, no estando mezclada con fe en los que la oyeron. Arraigados por practicar la voluntad de Dios. Pensando en las raíces, encontramos la parábola de Cristo sobre las semillas que caen en diferentes tipos de suelo. Parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y luego brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, la quemó, y como no tenía raíz, se secó. Marcos capítulo 4, versículos 5 y 6. Jesús explicó el significado a sus discípulos.
Pero el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y luego la recibe con gozo. Sin embargo, no tiene raíces en sí mismo, sino que permanece por un tiempo, porque cuando surgen tribulaciones o persecuciones a causa de la palabra, poco a poco se escandaliza. El Espíritu puede estar obrando gradualmente en la vida del creyente. Necesitamos comenzar a cooperar con Él en nuestros pequeños esfuerzos diarios. La obediencia en las pequeñas tareas nos ayuda a escuchar la voz de Dios y a estar preparados para mayores pruebas. Su Señor le dijo: «Bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor». Mateo capítulo 25, verso 21. Un ejemplo maravilloso en la Biblia es la experiencia del fiel Job. Estaba arraigado en la verdad al practicar cada parte de ella. He aquí, has instruido a muchos y has fortalecido las manos débiles. Tus palabras sostuvieron al que caía y fortaleciste las rodillas que flaqueaban. El sufrimiento infligido por Satanás estaba sacudiendo la confianza y la fe de Job. No entendía por qué le estaba sucediendo este mal. ¿Por qué Dios lo permitió? En tiempos tan difíciles, su experiencia previa de practicar diariamente la verdad le ayudó a estar cimentado en la verdad. Se estaba aferrando a las promesas de Dios y perseveró. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Job capítulo 19, verso 25. Esta fe es la verdadera que nos ayuda a crecer espiritualmente y finalmente nos permite comprender la longitud, profundidad y altura de lo divino. La fe viva y práctica de Job lo ayudó no solo a obtener la victoria en tiempos de angustia, sino también a obtener conocimiento más profundo de Dios. De ti he oído, pero ahora mis ojos te ven. Job capítulo 42, verso 5. Job avanzó de una comprensión abstracta basada en la audición a una comprensión tridimensional de la verdad. Arraigados en la experiencia. A veces Dios permite experiencias milagrosas y podemos cruzar la línea de la teoría a la realidad y estar cimentados en la verdad. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Mateo capítulo 9, versículo 6. El Dios de la Biblia realmente existe. Habla, escucha, responde y es omnipresente. No lo vemos, pero podemos constatar su presencia por el cambio de elementos. Es similar al viento, no lo vemos, pero vemos los árboles moviéndose por su influencia. Una historia impresionante de México puede encajar perfectamente como ilustración. Una familia interesada en nuestra iglesia estuvo estudiando la Biblia durante algún tiempo con el pastor Martín Lagunas, pero dudaron en decidirse por el bautismo. Un domingo por la tarde prepararon su camioneta para regresar a la ciudad desde su ciudad natal. Miraron las nubes oscuras y estaban preocupados por una posible tormenta. Pero al no tener otra opción, se prepararon para su viaje. Sus oraciones fueron intensas porque la caja de la camioneta en la parte trasera estaba llena de equipaje y de gente. El esposo conducía en la cabina, pero el resto de la familia, esposa e hijos estaban sentados en la caja abierta de la camioneta en la parte trasera. En México está permitido por las normas de tráfico. Algún tiempo después, mientras conducía por la autopista, la lluvia comenzó a caer y se convirtió en una tormenta. Llovía a cántaros y el conductor tenía los limpiaparabrisas a la mayor velocidad posible. Sin embargo, ni una sola gota de agua cayó en la caja de la camioneta en la parte trasera. La hermana y sus hijos observaron el milagro con temor y alegría porque sus oraciones fueron respondidas. Explicaron que era como una protección invisible que rodeaba la caja de la camioneta. La hermana creyó estar soñando y en varias ocasiones preguntó a sus hijos si veían lo mismo. Finalmente, estiró la mano fuera de la caja de la camioneta
Su mano se mojó y sintió las gotas de la lluvia y el viento. No fue un sueño, sino una realidad. La lluvia y el viaje continuaron durante varias horas. En la autopista, un autobús con pasajeros pasó junto a la camioneta. Los pasajeros notaron el fenómeno y empezaron a gritar y llamarse unos a otros para venir a ver. Al llegar por la noche, la familia llamó a todos los miembros de la iglesia para que fueran a presenciar el milagro, porque el auto estaba mojado por todos lados, excepto por la caja de la camioneta, donde todo estaba seco. Poco tiempo después, la familia se bautizó y son miembros fieles hasta el día de hoy. ¿Has tenido una experiencia con Dios? Si es así, recuérdalo. Si no, ora por una experiencia. Arraigados en el amor. El apóstol Pablo nos aconsejó que estemos arraigados y cimentados en el amor. Según él, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 8. La iglesia es el organismo designado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para el servicio y su misión es llevar el evangelio al mundo. Desde el principio ha sido el plan de Dios que a través de su iglesia se refleje en el mundo su plenitud y suficiencia. Los miembros de la iglesia, aquellos a quienes Él ha llamado de las tinieblas a su luz maravillosa, deben mostrar su gloria. La iglesia es depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo, y a través de la iglesia eventualmente se manifestará incluso a los principados y potestades en los lugares celestiales. La manifestación final y completa del amor de Dios. Efesios 3:10. El espíritu de servicio, obediencia y amor es el espíritu de Cristo. Hizo una demostración de amor divino al abandonar sus privilegios celestiales y venir a servir a la humanidad. Él espera que sus seguidores lo representen en la tierra como Él nos representará en los atrios celestiales. Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria, y en la de su Padre, y de los santos ángeles. Lucas 9:26. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Primera de Corintios 8:3. Al practicar el amor, seamos capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Efesios capítulo 3, verso 18. Amén.